¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Son momentos de tensión en este momento en las negociaciones porque se podría romper el bloque del peronismo que lidera Pichetto en el Senado y esto está complicando los planes de gobierno para sacar el presupuesto 2019 la semana que viene del Senado, la condición del Fondo Monetario Internacional. Está ya en nuestra redacción uno de los protagonistas de esta negociación entre bambalinas, Sergio Massa. ¿Qué va a hacer el Frente Renovador? Aquí comienza 50 Minutos y me voy a la redacción y me siento a hablar enseguida con Sergio Massa. A veces así queda este c***** de Gallardo. Con todo respeto al señor presidente, creo que los dirigentes tenemos la obligación y el deber en este momento de no hacer chicana ni broma ni nada por el estilo. Y que es un juego que hay que disfrutarlo, y hay que disfrutarlo en familia y en paz. Se terminó acordando la necesidad de establecer una suma mínima de 5.000 pesos. Hoy estaría solo vinculado al sector privado. El gobierno nacional hace un montón de cosas que no están planteadas en la Constitución. Es mucho mejor para el país votar un presupuesto, aún con límites y aún con dificultades y aún en el marco de esta emergencia. Eso no es cierto, porque este presupuesto lo que le aprueba y le blanquea son los 400.000 millones de dólares de deuda que tiene el país. Yo estoy listo para continuar. Bueno, estamos con Sergio Massa, líder del Frente Renovador, ex candidato a la presidencia. Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Gracias a vos, María, por invitarme. ¿Sale o no sale el presupuesto? Daría la sensación que en las últimas horas, con esta división del bloque peronista, ¿podrían complicarse los números? Yo creo que la discusión del presupuesto tiene que ver con dos realidades, ¿no? Una, la realidad de los gobernadores y las cuentas de las provincias, y otra, la realidad argentina, la realidad de la pyme, del trabajador. Y creo que ahí aparecen datos muy fuertes. El primero es el ajuste del presupuesto, tiene dos víctimas: la clase media argentina y la provincia de Buenos Aires. Y después, la provincia de Buenos Aires pues le sacaron los subsidios del transporte y le transfirieron Edenor, Edesur y no le actualizaron el fondo del conurbano. Sí, cuando uno mira globalmente el recorte sobre la provincia de Buenos Aires es más de 60.000 millones de pesos, tomando lo que deja de ingresar y lo que le recortaron. María Eugenia Vidal es la víctima. La provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, el vecino de Vicente López, de Tigre, de General Alvear o de General Las Heras. ¿Pero por qué castigaría Macri a su principal aliada, que es María Eugenia Vidal? Porque creo que existió ese prejuicio de el año pasado beneficiamos a la provincia con el fondo del conurbano, bueno, este año que se le aguante. La verdad, lo concreto es que, digamos, termina habiendo dos situaciones, ¿no? Lo de los bonaerenses perdiendo en calidad de servicio educativo, perdiendo en calidad de servicio público, perdiendo en seguridad. Y en paralelo la situación de los clase media, los laburantes de la Argentina, que, digamos, si exportan servicios tienen que pagar impuestos, que si venden un inmueble tienen que pagar más impuestos, o si los echan del trabajo tienen que pagar impuestos. Para los cargos directivos, ¿no? Sí, en definitiva un despido es un despido. Y yo creo que además partimos de un principio equivocado. El salario es remuneración, no es ganancia. Y entonces gravar con ganancia el salario o la indemnización es un error. Después hablamos de eso, porque da la sensación que el que está en la oposición dice eso, como Macri, ¿no? Que decía, ningún trabajador va a pagar ganancia conmigo, y llegan al poder, miran los números y dejan ganancias, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la situación del impuesto a las ganancias en la Argentina hay que mirar cómo actuó cada equipo económico. En la época en que Labaña, Piñanelli, Mendiguren llevaban adelante la economía argentina, había 200.000 argentinos que pagaban impuestos a las ganancias, cargos directivos y las personas de mayor nivel de ingresos. Hoy estamos en más de 2 millones. Y la verdad es que lo que termina pasando es que pierde poder de compra el trabajador, pierde poder de compra la clase media. Pasa con el impuesto a las ganancias, pasa con la retención a todas las exportaciones. Indistintamente si es una pyme o una empresa grande. Si es una pyme, si es grande, si exportás servicios o si exportás manufacturas de origen industrial, ahora, si estás ganando un mercado nuevo. Porque Argentina necesita vender su trabajo al mundo.
Pero a ver, una cosa, me quedó, Roberto Labaña, ¿sigue en el Frente Renovador? Sí, Roberto sigue trabajando, Marco además de hecho es el puntal de cada una de las iniciativas en materia económica. ¿Va a ser candidato a la presidencia, Roberto? Mire, nosotros tomamos la decisión hasta febrero o marzo del año que viene de no hablar de candidaturas, por una razón muy clara. Primero tenemos que mostrar a los argentinos que el camino del gobierno es el camino equivocado y que hay una alternativa para construir. Y que hay que construir ese camino, esa idea de país del desarrollo, de la educación pública gratuita y de calidad, pero ahora, que se anime a transformar los planes sociales en programas laborales, que termine con la idea de la Argentina donde no trabajar, digamos, no tiene ninguna connotación, tenemos que volver a la cultura del trabajo. Pero volvamos al hoy, porque hoy es una situación donde el gobierno dice, estoy con la soga al cuello. El propio Pichetto dijo, si no sale el presupuesto, esto es, se cae el acuerdo con el fondo y Argentina entra en cesación de pagos. El Frente Renovador en la Cámara de Diputados no dio quórum y votó en contra del presupuesto. ¿Ustedes qué postura tienen? ¿Hay que darle a Macri este presupuesto o no hay que darle a Macri este presupuesto? Este no es el presupuesto de la Argentina, este es el presupuesto del Fondo Monetario. Sí. Este es un presupuesto acordado para cumplir con el ajuste que le garantiza el pago de las cuotas al fondo. Y el presupuesto de la Argentina tiene que estar enfocado en cumplir la necesidad del que trabaja todos los días y paga impuestos y que necesita seguridad, del que invierte todos los días y genera trabajo. Está bien, pero y hoy que necesita menor presión tributaria. Teniendo ya el acuerdo con el fondo, si Argentina no saca, si Macri no consigue el presupuesto en el Senado, ¿qué pasa? Lo primero, María, es que yo creo que fue un gravísimo error el acuerdo con el fondo. Entonces partimos de un lugar equivocado, porque Argentina tenía otras alternativas por recorrer. Argentina tiene más de 200.000 millones de dólares de argentinos declarados en el exterior, de los cuales 80.000 millones están en cuentas. Argentina podía haber articulado con esos argentinos la repatriación de capitales, como hizo el blanqueo Estados Unidos, haciendo una repatriación de capitales, premiándolo. Si Argentina lo que necesita es generar dólares para que la balanza comercial esté equilibrada, lo que tenemos que hacer es eliminar los impuestos a las exportaciones nuevas. Está bien, pero hoy, en la coyuntura, el miércoles que viene hay sesión del Senado para... Lo que necesitamos es que el gobierno cambie el rumbo económico. Pero si cambia el rumbo, corta con el fondo. Bueno, es que Argentina no es que tiene que cortar con el fondo, tiene que rediscutir con el fondo un nuevo acuerdo en el cual además no se ponga la soga al cuello. Pero el fondo, Argentina fue con la lengua afuera al fondo. Después va y le dice, no me alcanza tampoco, te pido más fondos todavía. El fondo dice, bueno, yo te voy a dar más fondos, te voy a dar el paquete más grande que le di a nadie, pero tenés que acelerar el ajuste. Y ahí el gobierno eligió por el fondo. Claro. Y yo entre el fondo y los argentinos sigo creyendo que tenemos que elegir por la Argentina. Entonces, ¿pero no había una cesación de pagos? ¿Era eso una cesación de pagos? No, de ninguna manera. ¿Cómo frenás la corrida? De ninguna manera, porque usted la deuda privada la tiene absolutamente ordenada. La deuda, lo que es la colocación privada de deuda, la tiene absolutamente programada y ordenada. El problema más serio del gobierno es que no quiso hacer ningún esfuerzo para enfrentar sus errores en política monetaria, los errores de Sturzenegger, y tampoco quiso hacer ningún esfuerzo para corregir el fracaso de lo que llamaron el gradualismo. Mire, está bien, pero la pregunta es, eso está bien, podemos incluso estar de acuerdo lo que en pasa que... Es que si nosotros no ponemos claro que hay un camino distinto, que no es el del dólar devaluándose 100% en un año... Pero eso ya pasó. Sí, está bien, pero usted lo que tiene que hacer es tomar medidas correctivas. Esto es como si usted me dijera, mire, en mi casa, en lugar de optar porque mi pareja tenga otro trabajo para generar ingresos, para cubrir nuestras obligaciones, elegimos en realidad cortarle el colegio a nuestro hijo. Es un error. Yo le diría, no, pruebe con que los dos trabajen. Entonces, promover el crecimiento, apostar a un incentivo a las exportaciones, generar dólares para la Argentina. Pero eso no es lo que se está discutiendo hoy en el presupuesto. Bueno, pero es que es lo que se debiera discutir. Pero ¿cuál es el escenario en el Senado? Ustedes son aliados con Pichetto. Sí. Pichetto está queriendo darle el presupuesto al gobierno. Sí, pero vuelvo a repetir, la discusión del presupuesto en el Senado hoy es una discusión que tiene en los gobernadores, en el Fondo Sojero, en las cuestiones vinculadas a las transferencias a las provincias, la pelea entre los senadores y el gobierno,
en un presupuesto en el que yo personalmente creo que hay más errores y defectos que virtudes. Está bien, pero Pichetto dice, es un presupuesto horrible, pero el gobierno tiene derecho a tener su presupuesto. Si yo se lo freno ahora, lo único que hago es empeorar las cosas, porque además lo haría por decreto, etcétera. Como opositor, frente a esta coyuntura, ¿qué se hace? Dialogar con todos para tratar de buscar el mejor camino de salida al fracaso que hoy tiene la Argentina por errores del gobierno. Yo creo que nosotros como opositores, lo más sano que podemos hacer no es solamente diagnosticar los fracasos, sino decirle, mire, usted se está equivocando acá, vaya por acá. Usted se está equivocando en cobrarle más impuestos a los bienes personales a la clase media. En lugar de cobrarle a la clase media, cóbrele más a los que tienen la plata afuera y no la traen. Eso ustedes propusieron y no avanzó. Porque pareciera que el gobierno se empecina en proteger a los amigos del poder que tienen la plata afuera y en castigar con más impuestos a los que trabajan todos los días en la Argentina. ¿Y al campo que quedó afuera del bienes personales, los terrenos rurales? Lo que pasa es que al campo lo dejaron afuera de bienes personales después de llevarle las retenciones a los niveles del inicio del gobierno. Porque cuando usted toma 4 pesos por dólar, le está llevando las retenciones casi al inicio del gobierno. En paralelo, le está metiendo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un 38% de aumento en el inmobiliario. Sí. Y es una de las turbinas de nuestra economía. ¿A mí qué me gustaría? Me gustaría que estemos discutiendo además un programa de valor agregado alrededor de los sectores Está bien, primarios. pero vuelvo a la pregunta. ¿Tiene que tener presupuesto o no? Por más que sea un presupuesto que uno diga, no estoy de acuerdo, es el camino equivocado. ¿Cuál es el camino, cuál es el rol hoy de la oposición? Bueno, Ser Cristina Kirchner en el Senado y votar en contra. Eso es un facilismo, porque en realidad pero hay que votar. La obligación del gobierno es escuchar cuando tomó un camino. A ver, vamos. No, pero eso ya está, digo, porque parece que. No está, porque hay tiempo de corregir el rumbo. Rompiendo el acuerdo con el fondo. Porque hay tiempo de corregir el rumbo, rompiendo la presión impositiva sobre la clase media y yendo sobre los que tienen la plata afuera. Pero que habría que ir al fondo y decirle, volvamos a discutir. Antes de ir al fondo, ¿sabe qué? Usted puede decir, mire, en lugar de castigar con tantos impuestos a la clase media, yo para buscar mi equilibrio fiscal voy a castigar a los que tienen la plata afuera. Bueno, está bien, pero eso lo que digo es... Pero es que lo que usted me está diciendo es, como el gobierno está empecinado en el error y en el camino del fracaso, de la frustración, porque en el fondo, seamos honestos, ¿no le pasa que cuando usted, María, sale a la calle se encuentra con que la gente está desanimada, frustrada, con una sensación de que el fracaso del gobierno es otra desilusión más? Sí, ahora, incluso salieron ahora unas encuestas de los desilusionados de Macri, pero así todo, Macri dice, yo voy a ir a la reelección el año que viene y... Con un peronismo tan dividido, vemos también la reacción de la CGT. ¿Es suficiente el bono de 5.000 pesos? Están terminando de redactarlo, como para que la CGT levante el paro de 36 horas. ¿Alcanza para hacer un mínimo paliativo a una situación de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores? Mire, la pérdida de poder del salario este año ha sido muy alta. Muy alta. Muy alta por el tarifazo, muy alta por el impuestazo y además muy alta porque... los precios subieron más que lo que subieron los salarios. Sí. Obviamente que cada esfuerzo que se puede hacer para mejorar el ingreso, sobre todo de cara a las fiestas de la gente, es muy bueno. Por ejemplo, ¿por qué no adelantamos el pago del aguinaldo? Digo, ¿por qué no se paga la primera semana de diciembre el aguinaldo? Para que la gente tenga mejor las fiestas. En lugar de estar discutiendo un decreto por un bono que se paga noviembre, febrero. Si no hay costo financiero prácticamente de pagar en diciembre el aguinaldo a todos. Ahora, entonces, lo que digo es, acá hay que poner creatividad para resolver lo que le pasa hoy en el 2018 a la gente. Y yo veo al gobierno empecinado en su camino sin escuchar a aquellos que ya demostramos que tenemos buena fe. Ya demostramos que como hemos opositores ayudado, y hemos ayudado en un montón de leyes. Macri está enojado. Bueno, pero una cosa es que no le guste escuchar las críticas. Eso en general pasa mucho. ¿Por qué le dicen ventajita en el gobierno? Porque el presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo. Y nosotros dijimos que no. ¿Solo por eso? Y yo creo que desde ahí se enojó mucho.
¿Y ahora cómo sigue el peronismo? ¿Qué va a pasar? Porque la posibilidad de que se rompa el bloque de Pichetto y que se arme un interbloque con, digamos, hay por lo menos 4 gobernadores cuyos legisladores armarían un bloque de mayor afinidad con el kirchnerismo en principio. Esto que eran 2 bloques. No, mire, yo creo que lo que hay es una discusión de liderazgos y además lo que me parece que en el fondo subyace es la idea de cómo encaramos el año que viene. Y yo ahí... El peronismo. Toda la oposición. Sí. Yo creo que ahí nosotros tenemos el desafío de construir una alternativa. Pero esa alternativa es con o sin Cristina Kirchner, porque ahí es donde se arman las diferencias. En realidad, esa es una calificación antigua. ¿Sabe por qué? No, no es antigua. Sí, porque estamos discutiendo 3 años para atrás. Yo creo que a la pero no importa, Cristina Fernández Kirchner sigue siendo una dirigente. Será una decisión de ella competir o no. Nosotros lo que tenemos que armar para cambiar este presente de frustración, una alternativa de futuro. Pero Felipe plural, Solá, que se acaba de ir del amplia. Frente Renovador, Felipe, Facundo Moyano y Daniel Arroyo, dicen que lo que no aceptaban es que el Frente Renovador le pusiera un límite a estas alianzas y dijera con el cristinismo Pero no. es que a mí me parece que la calificación personal de Juan sí, Pedro no, en realidad es una lógica vieja. Bueno, por eso lo que los divide, hubo fotos con Pichetto, con Schiaretti, incluso con Scioli, pero no hay con Cristina Kirchner. No, porque nosotros lo que estamos planteando no es seguir discutiendo qué pasó en la Argentina, qué es lo que pretende discutir el gobierno. Pero a ver, mire, pero por sí o por no, simple. ¿aceptaría una interna que contuviera a Cristina Kirchner dentro de ese espacio, sí o no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de una interna, ¿sí?, es construir una alternativa política. Está bien, pero esa alternativa ¿sabe lo que pasa? ¿incluye al kirchnerismo o no? El problema es que volvemos a lo mismo. ¿Incluye a kirchneristas como Rafael Bielsa? Ojalá. No, a ahora, Cristina Kirchner. ¿Incluye al PRO? No. ¿Incluye a Emilio Monzó? Ojalá. ¿Sabe Ojalá. cuál es el problema? Claro. ¿Se está yendo Cambiemos, Monzó? Mire, no sé si se está yendo de Cambiemos, pero ¿sabe cuál es el problema? Tenemos que mirar que la Argentina lo que necesita es algo superador, que tiene que nacer de un acuerdo económico y social. No, está bien, pero a ver, necesito una respuesta antes que esto. Monzó, ojalá, Cristina Kirchner, ¿sí o no? Es que yo creo que, digamos, la decisión de competir o no será de ella. Nosotros vamos a construir algo distinto, superador, nuevo, que intente convocar a diversos sectores de la sociedad, que sea alternativo, que sea generoso. O vamos a seguir pero con si la ella idea... se suma. No, es que... Yo primero no creo que eso suceda, y usted lo sabe. Bueno, entonces, pero eso es una cosa, digamos que... No, pero Felipe Solá está diciendo, hagámoslo con el kirchnerismo. Ustedes están diciendo sí. Le vuelvo a repetir. ¿Por qué cuesta tanto le vuelvo a repetir, María. Es muy simple. Usted, Rafael Bielsa es kirchnerista. Ginés González es kirchnerista. Pero es que la pregunta es Cristina Fernández Kirchner. Pero es que yo no creo que vaya a competir, y si compite es una decisión de ella. Pero si compite, nosotros vamos a construir una alternativa. ¿Pero están dispuestos a competir junto con nosotros ella? Vamos a competir contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está. Y me parece que, digamos, lo que tenemos van a competir con Cristina y con Macri. Nosotros vamos a competir construyendo una alternativa. No vamos a caer en el reduccionismo que pretende el gobierno de etiquetar a unos y a otros para seguir discutiendo fracaso del pasado o fracaso del presente. ¿Sabe qué queremos discutir? ¿Hacia qué Argentina vamos? ¿Vamos a un acuerdo económico y social, sí o no? ¿Vamos? ¿Vamos por la educación? ¿Un acuerdo que establezca cuáles son las pautas de la educación, de la revolución de la tecnología? Pero sea quien fuere que gane el año que viene las elecciones, se va a encontrar con un acuerdo con el Fondo Monetario, que el fondo va a haber desembolsado gran parte de los fondos comprometidos, y es un acuerdo que dura 2 años más. No dura 2 años, dura más. Lo que tiene es un sistema de desembolsos y pagos que en el 2020 se hace agobiante para la Argentina. Y que en el 2020 el próximo gobierno necesita de un acuerdo económico, social y político que le permita tener autoridad para decirle al fondo, mire, si usted quiere que la Argentina crezca, este acuerdo lo tenemos que rediscutir, porque los muertos no pagan. Los muertos no pagan y Argentina necesita crecer, vender trabajo al mundo. Argentina necesita generar sus propios dólares, no seguir pidiendo prestado. Somos un país que exporta ahorro e importa deuda. Bien. Tengo, una pregunta. El tema del financiamiento de los partidos. No está aprobada la rendición de ninguno de los 3 candidatos de la última elección. Daniel Scioli, la de ustedes y la de... Nosotros la del 2015 la tenemos aprobada. No está aprobada. La de la candidatura presidencial no. Nosotros tenemos observado lo del 2013.
Tenemos una observación por la primaria del 2013 de algunos candidatos locales, pero el 2015 nosotros lo tenemos aprobado. ¿La candidatura presidencial? Sí. Bueno, ¿no tienen problemas con el...? No hemos tenido, No. cuando tuvimos notificaciones presentamos. ¿Y a Vidal? Pero es del 2017 o del 2017. De Vidal. Pero lo de Vidal está en la justicia. Está en la justicia. Bien. ¿Va a cambiar mucho el financiamiento de las campañas a partir de lo de los cuadernos y lo que pasó con el escándalo en Provincia de Buenos Aires? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sincerar el funcionamiento del sistema de partidos. Y creo que sincerar el funcionamiento del sistema de partidos requiere además que asumamos que la democracia tiene un costo. Y que ese costo, cuanto más transparente, permite mucho más ver quiénes están atrás de los candidatos. Claro. Bueno, River Boca, ¿en qué sentido? ¿con público visitante, sin público visitante? Me pareció una tragedia que en lugar de que el presidente opinara como presidente, termine opinando como hincha, con Chicana Gallardo. Yo la verdad es que aspiro a un presidente que esté ocupado en resolver el problema de desocupación que tenemos o de inflación dramático que tenemos y no que esté ocupado en chicanear a Gallardo. Gracias por haber estado acá esta noche. Por favor. Quédense ustedes que ya tenemos más 50 minutos. Ya vuelve 50 minutos. La Cardeus presenta Oportunidades La Car, porque con tu tarjeta Visa solo del 8 al 11 de noviembre y en todos los productos, disfruta de un 40% de descuento y 12 cuotas sin interés. La Cardeus es tradición de calidad. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credit Cop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabés por qué nuestros científicos parecen astronautas? Para llevar a Argentina cada vez más alto. Silfa, los laboratorios argentinos. Algunas cosas solo están divididas por una simple línea: temor y coraje, dudas y confianza. Un auto común y el nuevo Virtus. Bienvenido al manual cognitivo. Nuevo Virtus, diseñado para ser tuyo. ¿Sabés por qué invertimos tanto en nuevas tecnologías? Para que vos te sientas como nuevo. Silfa, los laboratorios argentinos. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Nina, despierta tus sentidos. Nina. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Volvió el Black Carrefour. Del jueves al lunes en nuestros hipermercados aprovecha 12 cuotas sin interés en marcas de acondicionadores de aire, heladeras, lavarropas y más. 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en set de muebles de jardín. También 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en cochecitos de paseo, cunas, andadores de bebés y más. Vení al Black más grande de la Argentina. Vení al Black Carrefour. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 6 al 11 de noviembre, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos, griferías y decorados. Vení, estoqueanos y descubrí tu lado TEN.
Huawei presenta Personal Fest 2018, un festival que te va a movilizar. Música, gaming, performance, diseño y gastronomía. Robbie Williams, Lord, MGMT, mucho más. Últimas entradas, apúrate y conseguí la tuya. Personal Fest 2018, 10 y 11 de noviembre, Club Ciudad de Buenos Aires. Sigue 50 minutos. Bueno, vamos a hablar del caso del padre que olvidó a su hija en el coche de una manera tan trágica que la nena de 1 año falleció, está detenido y lo que ha dicho es que sufría una situación de mucho estrés, que creyó que la había dejado en el jardín. Y uno se pregunta, porque nos genera a todos mucha inquietud, ¿qué pasa con la memoria? ¿Te puede pasar un olvido de estas características? Fabricio Ballarini es investigador del CONICET, biólogo, pero especialista justamente en temas de memoria. Gracias, Fabricio, por venir. ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Bueno, lo más perturbador que me parece que nos pasa a todos es la sensación de, bueno, de creer que eso es tremendamente excepcional, ¿no? ¿No? ¿Es algo tremendamente excepcional en el funcionamiento de la memoria? Lo primero que hacemos es ese revisionismo personal sobre situaciones y empezamos a ver que quizás con determinados matices tenemos microolvidos o situaciones bastante en el tiempo cercano, lejano, sentimentalmente acotado, pero tenemos como situaciones parecidas que no llegan a estos destinos trágicos. Pero sí, la memoria, la atención, el estrés se vinculan de una determinada manera que a veces no nos damos cuenta por la vorágine del día a día, por las preocupaciones que tenemos, y ponemos al cerebro en un lugar en el cual lo elevamos de determinada manera, que confiamos tanto en su capacidad, que decimos, ¿cómo no nos vamos a olvidar? O sea, es obvio que nos tenemos que acordar de determinadas pautas o de determinadas situaciones y a veces no sucede. Pero pasó, por ejemplo, con este caso, yo no sabía, descubrí que hay en Estados Unidos una aplicación de celulares o que el auto te avisa si te olvidaste a alguien adentro. O sea, ¿a qué límite hemos llegado que los autos te tengan que avisar si te estás dejando un chico adentro? Yo creo que es probable que ese sistema no funcione acá en Argentina por el tema de la inseguridad. Si no, se dejarían más cosas en los autos durante mucho más tiempo. Yo he visto autos en doble fila en la ciudad de Buenos Aires con chicos de 5 o 6 años durante minutos donde la madre baja a buscar algo o el padre baja y no sucede nada, pero quizás es una cuestión fortuita del azar. Pero eso no es un olvido de que te vas todo el día. No, pero son situaciones que uno debería suponer que si yo siempre dejo el auto en el mismo lugar durante 5 minutos y nunca pasa nada, es bastante probable que el cerebro se relaje y diga, bueno, si no pasó nada 100 veces, no va a seguir pasando. El tema es hasta qué punto confiar en nuestros recuerdos, o sea, hasta qué punto seguir confiando en que el cerebro tiene esa capacidad y que podemos armar prioridades y que ese cerebro lo va a respetar independientemente de si es peligroso o no. Ahora, ¿el estrés influye sobre la memoria? Una situación de estrés, porque lo que declaró este hombre es que estaba bajo mucho estrés, etcétera. Sí, no puedo opinar de esta situación porque por supuesto. Es algo puntual que me desborda por todos lados, desde profesionalmente hasta personalmente, pero sí lo que tenemos que entender es que el estrés afecta las distintas etapas de la memoria. Por ejemplo, nuestro proceso amnésico de incorporar información se divide en 3 etapas. Primero es la adquisición. Yo cuando estoy hablando con vos estoy aprendiendo cosas, me está entrando información. Hay una segunda etapa que es la consolidación, es cómo guardo esa memoria, y una tercera etapa que es la evocación. El estrés en las 3 etapas funciona de distinta manera. Si yo estoy muy estresado, por ejemplo, hay un robo o hay una situación, una mujer que la están violando y está adquiriendo esa información, el estrés afecta de una manera casi amnésica, si el estrés es muy elevado. Es por eso que muchísimas personas declaran haber visto a una persona que no sucedió, a una cara que no fue. En una situación de un robo, una situación violenta, la memoria a uno le funciona. No le funciona, es como que no guarda. Imagínate que el cerebro está en una situación de tanto estrés que quiere escapar de ese momento y la parte de guardado la dejamos de lado. O sea, es muy poco fiable la memoria de un hecho traumático. De hecho, se están haciendo estudios sobre falsas memorias que tienen que ver mucho con los casos de las personas que presenciaron crímenes y salieron como testigos. Bueno, la mayoría falla. No es muy fiable. No, para nada. Hay un caso, a mí me tocó vivir una situación en la Facultad de Medicina donde una chica la persiguió una persona que le iba a acosar, cerraron la facultad, sacaron a todas las personas una por una, las revisaron con el patrón que ella decía, estaba vestido así, había pasado hace 3 minutos,
no estaba esa persona, fueron a ver los videos, estaba completamente distinto, era muy lejana a su descripción. ¿Eso por qué sucede? Porque el estrés afecta a ese proceso. Por otro lado, la evocación. O sea, a veces estamos tan estresados que no podemos evocar recuerdos que ya guardamos. No nos salen los nombres de las palabras, no salen cosas muy obvias. Entonces digo, en procesos muy básicos el estrés afecta enormemente. En ciudades como la nuestra, en situaciones laborales como la nuestra, bueno. Capuro dice, ¿cómo te vas a olvidar de tu hija? O sea, por más estrés que tengas, ¿cómo vas a cerrar en la puerta de tu auto y creer que llevaste a alguien al jardín? Él dice, creí que la había llevado al jardín. Sí. O sea, con algo rutinario, ¿puede pasar que uno se coma un pedazo de la rutina de esa manera? Sí, yo me hago la misma pregunta. O sea, ¿cómo nos podemos olvidar de algo tan importante? Pero tenemos que entender que las tareas las hacemos de manera rutinaria. Y cuando entramos en un ciclo de rutina, el cerebro casi siempre olvida ese proceso. Hagamos de cuenta, no sé, yo estudio básicamente todo lo contrario, el efecto que tiene la sorpresa sobre el guardado. Cuando uno se sorprende, cuando le pasan eventos sorpresivos, lo recuerda más. Te queda. Por el contrario, cuando uno vive situaciones rutinarias, ¿qué haces a la mañana? Llevar a tus hijos al colegio, si siempre es igual, no los recordás. O sea, yo te pregunto, no sé, a cualquier padre, decime qué recuerdos tenés del lunes llevando a los chicos y vas a decir, probablemente agarré por esta calle, pero no tenés ningún evento. O sea, cuando estamos, se vuelve automático. Se vuelve automático y pese a que uno cree que eso quiere decir que ya lo tenés súper incorporado, al ser automático el peligro es que te lo olvides. El peligro es que no o sea, que ni siquiera lo guardes. Como supones que siempre es igual, el cerebro como descarta esa información, ¿para qué voy a guardar? No tiene una lógica tan como la estamos diciendo, pero energéticamente, ¿por qué voy a guardar una información si va a siempre ser igual que el resto de los días? Es probable que te suceda, que tomes una calle, no sé, quizás siempre vas por el mismo camino, lo podemos usar metafóricamente o no. O sea, poder ir siempre por el mismo camino y un día cambias de camino, bueno, te vas a olvidar probablemente cuál fue el otro porque siempre haces el mismo, siempre haces la misma rutina. La rutina casi siempre se olvida y no se registra y eso es muy peligroso. Es peligroso, o sea, eso es lo loco, porque uno tiende a creer que la rutina no requiere un esfuerzo especial para incorporarla y sin embargo tenemos que estar muy alertas porque si nos relajamos sobre la rutina, bueno... No es que tiene ese juego la rutina. Por un lado, utilizamos a la rutina como una descarga de estrés. Si siempre va a pasar lo mismo, no me voy a estresar. O sea, si yo siempre me tomo el subte a tal hora y llega a tal otra, ¿para qué voy a estar pendiente si llego o no? O sea, la rutina la incorporamos en nuestra cultura porque es previsible. Le baja los niveles de estrés. En algún punto, bajar tanto los niveles de estrés también es preocupante, porque no vas a percibir o no le vas a dar interés a cuestiones que tienen que ver con la atención. Lo fundamental de todo es prestar atención. Antes de memorizar, tenés que prestar atención hacia la vida, hacia el contexto. Y eso no dar por sentado, no darlo por descontado, estar alertas, ¿no? Sí, además cometemos como ciudadanos un montón de actos que sabemos que son impropios, ilegales, molestos y que generan un perjuicio para nuestra familia y a veces por la rutina, por la presión, por el apuro, por las condiciones que nos da la tecnología, cometemos estos actos sabiendo que nos bajan los niveles atencionales. Todo el mundo utiliza el celular en el auto, en la bicicleta, en la calle, en las esquinas, cursando. Miramos las pantallas. Y no podemos prestar atención a los tantas chicos en cosas. las escuelas. Entonces, cuando estamos mirando una pantalla, esto es importantísimo. Nuestro cerebro no puede separar y decir, ok, les presto un 70% de atención a la pantalla y a otro 30% de mi atención que estaba escuchando o mirando o pensando en otra cosa. Nuestra atención va al 100% a lo que sea una pantalla, sea una preocupación, sea mirar por un costado. Entonces, en esos casos, cuando creemos que tenemos esa cuestión de multitarea, del multitasking. No, bueno, eso no sucede. El tema es que estamos construyendo una sociedad bastante espuria en cuestiones que tienen que ver con la atención, que nos ofrece multitareas por todos lados. Creemos que podemos hacer simultáneamente una cantidad de cosas y que la tecnología nos lo facilita, pero en verdad no. O sea, estamos pidiéndole al cerebro cosas que el cerebro no nos puede dar. Sí, pusimos al cerebro en un lugar donde no estaba. Se dan clases para un cerebro que no existe, tenemos aplicaciones para un cerebro que no funciona de esa manera, tenemos una cantidad de información que no podemos incorporar, armamos un contexto de entretenimiento que no nos da abasto para nuestra vida. Entonces, digo, a veces comprender al cerebro es también marcar las limitaciones, no ponerlo en un lugar de pedestal, es fantástico, tiene 1000 millones de neuronas, ok, eso es genial, pero tengamos cuidado que si cuando tu hijo está mirando la tablet,
el resto del mundo se apagó. Si un chico lleva un celular a clase y mira el celular, está chateando, va a estar pensando eso. Si a un chico le pegan en la casa, tiene problemas de violencia o está con un mambo pensando todo el día, su atención está ahí. Está presente, pero está ausente. Entonces, eso está bueno, por lo menos contarlo de una manera y tenerlo presente todo el tiempo. Claro, pues si no aparecen estos casos, decimos qué horror, no sé, cada caso no podemos opinar particularmente, pero la idea de qué barbaridad, qué tipo de descuidado, que aquí que lo se puede le ocurre. ser, tranquilamente. No, seguro, pero digo, lo primero que nos sale por ahí es esa condena, de decir, bueno, pero trato de pensar cuáles son los riesgos, qué puede ocurrir para que todos estemos o podamos llegar a estar en riesgo de que nos pase algo parecido. Es más fácil decir, a mí no me pasa nunca porque es una barbaridad. Hay que ser un monstruo para actuar de esa manera. Sí, por otro lado existe un comportamiento muy estudiado en la psicología cognitiva, que es cuando encontramos situaciones que nos generan aberración, nos cuesta generar empatía, nos cuesta ponernos en ese lugar. Entonces, lo que nos sale más fácil es excusarnos, es marcar al otro con eso que le sucedió es terrible, o por lo menos no verlo. No vemos a los chicos que viven en la calle, no vemos a nuestra vida en una situación futura de muerte. O sea, cuando tenemos un pensamiento aberrante, lo evadimos. Y en este caso, obviamente, es cualquier padre, cualquier madre no se puede poner en esa situación, y bueno, marcamos y excusamos sin vernos a nosotros. Claro, generar empatía con esa situación es imposible. Es imposible. Pero es una buena oportunidad, nos parecía, para pensar un poco, bueno, cómo nos funciona la memoria, el estrés en estos tiempos en los cuales creemos que todo esto nos está dado, ¿no? Sí, y también por otro lado, ver a la memoria no solo como una memoria individual, sino como colectiva, porque cómo se alimentan las decisiones personales y también de una sociedad tiene que ver con estos procesos de memoria. Una sociedad estresada, una sociedad preocupada, tiene menos evocación y menos recuerdos, y decidimos a través de los recuerdos. Gracias por haber estado acá, Fabricio. Quédense ustedes, ya está aquí Esteban Burrich, viene con las últimas negociaciones, la tensión alrededor del Senado de la Nación por la discusión del presupuesto 2019. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabés por qué exportamos medicamentos a países de todo el mundo? Para que le vaya cada vez mejor al nuestro. Silfa, los laboratorios argentinos. Vivir saludablemente es encontrar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. ¿Sabes por qué invertimos tanto en desarrollar medicamentos biotecnológicos? Porque curan enfermedades que antes no podían ser tratadas. Silfa, los laboratorios argentinos. Algunas cosas solo están divididas por una simple línea: temor y coraje, amistad y amor, un auto común y el nuevo Virtus. Bienvenido al Manual Cognitivo. Nuevo Virtus, diseñado para ser tuyo. 136 años acercando a Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. La realidad no descansa. Y para analizarla, tenemos la mejor mesa de especialistas. No para la causa de los cuadernos, nunca vi al empresariado argentino con esta actitud. Bueno, ¿Ya más? se va. Porque llega uno... Igual se van yendo por cuestiones inflacionarias, ¿no? Te queman las manos. De martes a viernes, de 23 a 24. Lo que el día se llevó. En La Nación Más. ¿Sabes por qué es importante parar y respirar? Porque al respirar conectás con lo que te está pasando ahora, despertás tus sentidos y te cargas de energía.
disfrutás de los pequeños momentos e imaginás otros que van a venir. Cuando parás y respirás, disfrutás más. Poet. Disfruta tu día con la nueva fragancia Despertar de Energía. Poet. Volvió el Black Carrefour. Del jueves al lunes, aprovecha en Hiper y Market. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, conservas, yerba, prefritos, shampoo, suavizantes y más. 4x2 en marcas de galletitas, snacks, papel higiénico y pañales. Vení al Black más grande de la Argentina. Vení al Black Carrefour. ¿Haces deporte y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Sigue 50 minutos. Bueno, está viniendo directo el Senado de la Nación, ahí que están cocinando en este momento la discusión final del debate del presupuesto. ¿Hay número para aprobarlo el miércoles que viene? Senador Bullrich, gracias por venir. No, gracias a vos, María, por la invitación. Perdón que llegué un poquito tarde, pero viene bien. Sacamos el dictamen y, bueno, estamos trabajando en los proyectos, que eso fue lo que me demoró. Estamos trabajando en los proyectos que acompañan el presupuesto, que además de los que ya venían, estamos agregando uno que va a volver a diputados, que es una modificación sobre lo que es esta contribución especial de las cooperativas y mutuales. Ganancias. Sí, que en lugar de pagar ganancias van a pagar una contribución especial durante 2 años sobre el patrimonio neto. Ahora, ¿hay número? Porque había cierta preocupación a partir de esta suerte de decisión que se espera que se anuncie mañana, el bloque de Pichetto, de algunos gobernadores que están más cerca de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, los legisladores, senadores que responden, gobernador de San Luis, gobernador de La Pampa, Formosa. Son senadores que ya habían expresado que no acompañaban, con lo cual no hay una modificación en lo que era el bloque mayoritario que nos está acompañando para que haya presupuesto. Ah, ¿no contaban con ellos? No. No. Los senadores de San Luis, el senador de Formosa, por ejemplo, o los senadores, el senador y la senadora de Formosa, son senadores que ya habían mostrado su oposición al presupuesto. O sea que el miércoles que viene sancionarían la ley. Es lo que estamos cerrando, sí, estamos en ese camino. Con déficit cero. Con déficit cero, primario, pero con algo que me parece que es importante, que es, uno, acompañado por un equilibrio en las cuentas provinciales, que es muy importante, y esto se debe a que justamente uno de los cambios profundos que estamos llevando adelante es la federalización de los impuestos y de los ingresos públicos en general. Esto le devuelve a las provincias 8 puntos de la masa de impuestos, de 25% de impuestos que recibían directamente y automáticamente, ahora estamos en el 33%. Ahora, bueno, hubo un fallo de la Corte, ¿no? En el medio que un poco pero por parte de eso, nosotros lo que hemos hecho es eliminar algunos impuestos que no eran coparticipables, además de, obviamente, en el tema de las cajas, que es el fallo al que te referís, que esos fueron 100.000 millones de pesos más, porque el fallo de la Corte fue sobre 3 provincias. Nosotros lo extendimos a todas las provincias que tienen caja de jubilación. Ahora, si uno ve el discurso que envió hoy a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ella plantea un poco que la negociación perjudicó muchísimo a la provincia, que la provincia va a tener que absorber, o que se le pide a la provincia que absorba la tarifa social de Edenor, de Edesur, el subsidio a transporte, que va a tener una compensación durante un tiempo. Pero si uno lee lo que ella dijo, básicamente dice que perdieron, digamos, que la provincia de Buenos Aires fue la principal perjudicada en esta discusión del presupuesto. Lo hemos planteado y lo vamos a plantear también. Creemos que los gobernadores, una vez más, han perjudicado a los bonaerenses porque, como decís, no solamente eso, sino que no se actualizó el fondo del conurbano. Eso solo son 19.000 millones de pesos. Entonces, hay realmente hacia los bonaerenses una discriminación que la vamos a marcar y que creemos que los gobernadores tienen que ser conscientes de esto, porque ya en la fórmula de coparticipación en sí hay una
una diferencia grande. Nosotros aportamos casi el 40% de la masa impositiva, recibimos el 25%, 40% de la población, mucha inmigración de las otras provincias. Entonces me parece que tiene que ser tomado en cuenta cuando se discuten estas cosas y no fue en esta negociación. Los gobernadores dejaron de lado a la provincia de Buenos Aires. No Macri, porque Vidal, digamos, la negociación era con Macri eventualmente. Macri claramente ha marcado, siempre ha habido un acompañamiento. De hecho, fue el presidente el que acompañó a la gobernadora, ningún otro gobernador, a reclamar el fondo del conurbano en su momento. Así que claramente el presidente Macri acompaña este reclamo de la gobernadora y de los bonaerenses. Ahora, es un presupuesto de ajuste, 400.000 millones de pesos menos. Pratgay el fin de semana daba un reportaje en el que decía que el gobierno, para él, no ha tomado conciencia de lo que significa una economía de la recesión en la que estábamos, 5 meses consecutivos de caída en casi todos los sectores, 11% de la industria interanual, caída del poder adquisitivo. En este contexto, meter un ajuste de 400.000 millones de dólares hacia adelante, ¿no es pedir demasiado? No, porque lo que nosotros creemos, María, justamente porque tomamos conciencia, es que tenemos que tomar estas decisiones, que no son fáciles, pero que tienen que ver con esto que... en esta situación que vos planteás, que cada 8 de cada 10 pesos del presupuesto vayan a la inversión social. O sea, que sostengamos... Bueno, eso también porque el presupuesto se achica, entonces aumenta la proporción del peso que tienen planes sociales y jubilaciones. No se achica el presupuesto. Sí. Lo que vos tenés es proporcionalmente, aumenta porque aumenta la inflación. Sí, así pero que no es que aumenta, se mantiene y todo lo demás se achica. No, vos justamente porque estás direccionando hacia lo social, obviamente que aumenta la proporción. Sobre una masa más grande, hay una masa más grande. Aumentamos cosas el 38% como los planes sociales y otras que no aumentan el 38%. Está bien, pero acompaña la inflación, digamos. No, la inflación del año que viene es 23. Por eso te digo, está muy por encima de la inflación. Estamos pero este año van a perder. Porque por eso nosotros este año tenemos que ver cómo termina, porque estamos haciendo, si vos contabilizar los aportes que están haciendo especiales, ahora viene el de diciembre, estamos acercándonos a la inflación, lo mismo que estamos viendo en el bono. Claro, el bono de fin de año y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires hay una negociación paritaria con docentes también. O sea, estamos acompañando, pero sí quiero marcar la prioridad que se le da a la inversión social, lo mismo que a la educación. Las universidades están también por encima de la inflación. Pero ciencia perdió por paliza. Pero las universidades, nosotros estamos focalizando el tema en lo que es salarios, principalmente cuando vos tenés, frente a esta situación, tenés que priorizar justamente salarios. Pero este año va a haber una pérdida, la relación salario-poder adquisitivo, evolución de salario versus evolución-inflación. Puede haber una pérdida este año, pero justamente por eso el año que viene estamos haciendo una inversión por encima. Si vos ves los números para el año que viene, repito, en universidades, que el presupuesto de universidades es 90% de salario. En el tema de planes sociales, lo mismo, hay un aumento por encima de inflación. Y el otro día vino el ministro de Salud, acompañando el secretario de Salud, acompañando a la ministra Stanley, y también marcó, sostenemos los programas de vacunación con todas las... Bueno, tiene un poco de recorte salud también. Ciencia tiene, salud tiene... Pero, separemos lo que es transferencia a provincias de lo que es recorte, no es lo mismo. Lo que está pasando por esta transferencia de recursos a provincias, lo explicó muy bien ayer el ministro Frigerio, estamos trasladando funciones que son propias de las provincias, por ejemplo salud, por ejemplo educación de, digamos, primaria y secundaria o de inicial primaria y secundaria, hacia las provincias, que es lo que fija la Constitución. No, eso fue un proceso parecido en los 90 también, cuando transfirieron salud y educación. La diferencia es que ahí se hizo sin recursos. Fondos, claro. Pero nosotros no lo estamos haciendo sin recursos, nosotros estamos aumentando los recursos de las provincias y estamos, con ese aumento de recursos, le estamos transfiriendo algunas de las funciones que justamente habían caído en manos de Nación por esto que había pasado durante los últimos, sobre todo los últimos 12 años, donde había habido una acumulación
de recursos que eran de las provincias en la nación. Tenemos que seguir ese camino virtuoso y lo vamos a seguir, ¿no? Consulta con otro tema que tiene que ver con la educación sexual integral. Ustedes cuando dieron el debate de la legalización del aborto plantearon, y particularmente en tu caso, la necesidad de la educación sexual integral, de que se cumpla. Pero sin embargo ahora aparece una nueva traba, ¿no? La posibilidad de discutir este artículo que le permite a las escuelas adaptarlo a su ideario, que hace que en algunas escuelas no se dé educación sexual integral, y se metió otra discusión acerca de si está bien o está mal. Digamos, el sector Provida, etcétera, plantea que está en contra de que se cambie la ley y que se obligue a todas las escuelas por igual a tomar los contenidos de la educación sexual integral. Hay una ley que existe hoy que obliga a que haya educación sexual. Esos contenidos de educación sexual tienen que estar en todas las escuelas y no hay ninguna razón para que no estén. El ideario no dice que no haya educación sexual. Entonces, tiene que haber educación sexual y la nueva ley lo permite. Inclusive el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, publicó una carta pública diciendo esta ley permite trabajar y debemos hacerlo. No debe usarse la ley erróneamente para no dar la educación sexual. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y creo que pero hay una discusión puntual. La semana pasada justo armamos un debate, ¿no? Todo el sector plantea que no quieren que la educación sexual enseñe en función de lo que es la ley de género en la Argentina. Entonces dicen, en la educación sexual están metiendo la ideología de género, nosotros estamos en contra, somos escuelas católicas, no queremos que se le enseñe eso a nuestros hijos. Yo lo que haría es separar. Nosotros lo que tenemos, y es un trabajo que estamos encarando, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los contenidos. Pero ya están, el problema es que no se dan. No están, porque en cada provincia varían, ese es el problema, María. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar una coordinación. La ley nacional da el marco, las leyes provinciales, si existen, o el ministerio provincial da el contenido específico. Sí. Ese contenido específico es el que deberíamos unificar. Pero ¿está bien o está mal que se enseñe en las escuelas que el género, digamos, que puede haber autopercepción respecto de los géneros de cada quien? Yo creo que ahí es donde, si vos pones el contenido de la ley y lo pones de acuerdo, hay un contenido que en la escuela tiene que estar. Y ese debate sí me parece que tiene que haber, saliendo de lo que es la discusión específica, un contenido de educación sexual común. Educación sexual, es decir, el reconocimiento desde muy temprana edad de qué son partes íntimas y qué no, el conocimiento del cuerpo, el respeto del cuerpo, porque justamente por no haber educación sexual es que ha habido abusos y por eso tiene que estar. Incrementalmente tiene que haber incorporación de cuando una persona, ya sea hombre o mujer, entra en un momento de actividad sexual, tiene que poder reconocer, saber cómo cuidarse, qué cosas... ¿Pero el tema de género sí o no? Esa es la discusión que se tiene que dar, pero me parece que ahí sí. Pero no suena una excusa decir, bueno, todos, mientras se discutía la despenalización, tenemos embarazo adolescente no deseado. Pero que el género no tiene nada que ver con el embarazo adolescente, por eso yo separaría, porque hay una campaña de embarazo adolescente que no tiene que ver con el género, que si discutimos el género, nos distraemos del otro. A mí lo importante es que no haya más embarazo adolescente. Tenemos 100.000 embarazos de menores de 18 años, 7 partos por día de menores de 15. Entonces, discutamos el embarazo adolescente. Si queremos distraer la discusión con el género, no discutimos lo otro, que es lo que está generando hoy el problema. Por eso yo lo que quiero es, discutamos lo del embarazo adolescente, pongamos foco en eso. Después, si lo otro se quiere discutir, me parece que es un debate que se puede dar. Pero acá lo importante, que es lo que surgió con el aborto, es que evitemos los embarazos no deseados. Los embarazos no deseados no salen por el género. Los embarazos no deseados salen porque la persona, ya sea por alguna razón de falta de educación o por falta de acceso a preservativos, se queda embarazada y no quiere quedarse embarazada. Ahora, ¿no son justo las provincias donde tiene más fuerza la iglesia, al norte del país, por ejemplo, donde hay más embarazo adolescente y menos educación sexual? No, yo no creo que sea la relación así. Me parece que sí es donde hay menos educación. Sí creo que es donde hay menos educación. Pero no por la iglesia. No por la iglesia. Pero lo que sí digo, la iglesia no se tiene que oponer a esta educación sexual. La iglesia tiene que estar a la par de todos, reduciendo significativamente hasta eliminar el embarazo no deseado, sobre todo el embarazo adolescente, que genera un montón de problemas. Hace pocas horas nos enteramos del lamentable caso de una chica en el Chaco, 13 años, que por 13 años embarazada por desnutrición, falleció y ella y el bebé. Entonces digo, esa no puede haber discusión. Género puede ser una discusión, pero no distraigamos la discusión de género y
nos olvidemos de que en la Argentina tenemos un problema serio de embarazo no deseado. Sigamos el programa que el gobierno, a través de 3 ministerios, ahora un ministerio, una secretaría y un ministerio, que son el de Educación, Desarrollo Social y Salud, todo un programa integral que justamente busca evitar ese problema, y ahí no tiene que haber discusión. Ni la iglesia ni los evangélicos se pueden oponer a que todos juntos trabajemos a reducir el embarazo no deseado. Gracias por haber estado acá esta noche. Y suerte en las negociaciones, ¿no? Muchas gracias. Lo distrajimos, muchas gracias. No, vos. Bueno, tenemos unos minutos con Matías Di Santi. Hola, ¿Cómo andas, Mati, María? buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, se viene el superclásico y tenemos Así algunas es. cuestiones pendientes, ¿no? Para dirimir. Así es, falta cada vez menos y les vamos a contar a los hinchas de Boca y a los hinchas de River los detalles de esta final copera que tenemos del superclásico entre Boca y River. En primer lugar, María, no tenemos público visitante. Los clubes dijeron que está. no, porque básicamente lo que plantearon es les tenemos que ceder lugar que van a tener nuestros socios. En segundo lugar, bueno, la cancha va a estar abierta desde las 13 horas, ¿sí? El operativo se va a iniciar muy temprano, una hora antes, a las 13 horas, una hora antes de lo que suele pasar, para que los hinchas de Boca ingresen tranquilamente. Bueno, los barras, esto es importante, se va a implementar el programa de Tribuna Segura, que permite que con tu DNI puedan saber si vos tenés antecedentes penales o si tenés derecho a admisión. Y ojo con esto, porque mañana, María, se van a sortear, en realidad se van a poner a la venta, no se van a sortear, se van a poner a la venta las entradas de las populares, entre 800 pesos una popular y 2.700 la platea preferencial. Boca ya denunció que hay reventa de las plateas que ya se vendieron. Boca lo denunció esto en la justicia, ¿sí? Segundo lugar, el operativo de seguridad. Sí, ¿cómo va a ser el operativo de seguridad coordinado entre Nación y Ciudad? ¿no? Así es. Acá hubo mucho sigilo, mucho silencio por parte de la ciudad y de la Nación, pero hoy nos confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad que va a haber más de 1.200 efectivos afectados al operativo para el partido de Boca y River. Va a haber refuerzos del gobierno nacional, se habla de 200 efectivos y estamos llegando obviamente al operativo con mayor cantidad de efectivos de los últimos años. Le preguntábamos a Gerardo Milman, también el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, qué va a pasar en el próximo partido y también después en los festejos en el Obelisco. Dijo: veamos a ver qué pasa el sábado, cómo se comporta el público de Boca. A ver si permiten o no festejos eventualmente en el Obelisco. Exactamente, vamos a ver qué pasa, lo van a charlar después de la primera final que tenemos el día sábado. Y acá te diría el tema que, digamos, varios están esperando el resultado de este tema en particular, que es: ¿el superclásico se va a transmitir o no se va a transmitir por la televisión pública? Recordemos que hasta ahora, sábado a las 10... sábado 10 a las 17 horas y básicamente por el momento solo Fox Sports, que es el canal que tiene los derechos, lo va a transmitir. O sea, por ahora solo el que tiene un cable con ese canal. ¿Qué pasa con la televisión pública? Desde el año 2009, que tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se establece que el gobierno puede declarar un partido de fútbol como de interés relevante. ¿Qué quiere decir? Que la televisión pública lo puede transmitir gratuitamente. Sin pagar los derechos. Sin pagar los derechos. Bueno, hasta ahora no hay un decreto del Ministerio de Modernización que tomó todas las funciones del Ministerio de Comunicaciones, pero hay algunos funcionarios que todavía no responden con el no cuando uno le preguntan si va a haber un decreto de acá al día sábado para que la televisión pública pueda transmitir el partido entre Boca y River de manera gratuita. Bien, vamos a estar muy atentos a lo que es esta primera, ¿no?, de las dos finales históricas entre River y Boca, con todas las alternativas que nos cuenta Matías. Hay tiempo todavía para ver si habrá transmisión de Canal 7 o no. Gracias, Matías. Gracias a vos, María. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo que el día se llevó nos sigue a continuación aquí en La Nación Más. Pancho Olivera y todo su equipo. 50 minutos, volvemos el miércoles que viene a las 10 de la noche. Muy buenas noches.